Ok, buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. En el ámbito de la química orgánica, la búsqueda de métodos de extracción eficientes y respetuosos con el medio ambiente para obtener compuestos de interés es un tema de creciente importancia. En este contexto, el sulfato de esparteína, un alcaloide natural presente en las hojas y tallos de la planta Lupinus montanus, ha despertado gran interés debido a sus propiedades como agente quiral y su aplicación en la síntesis de productos naturales y compuestos farmacéuticos de interés terapéutico. Sin embargo, su obtención tradicionalmente ha estado asociada con procesos de extracción que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. En este contexto, el desarrollo de un proceso de extracción ambientalmente amigable de sulfato de esparteína se presenta como un desafío científico y tecnológico de gran relevancia, lo cual representa un paso crucial hacia la química sostenible y la producción de compuestos puros de manera más eficiente y responsable. Para ello, nos acompaña el doctor Manuel Ortiz López. Perdón, doctor Manuel López Ortiz. El doctor Manuel es egresado en 2018 de la carrera de QFB de la FE Zaragoza. Obtuvo el grado de doctorado en 2017. Actualmente es profesor de carrera asociado C de tiempo completo. Cuenta con 14 publicaciones en revistas internacionales con factor de impacto y 2 patentes. Ha dirigido 6 tesis de licenciatura y 3 en proceso. Ha participado en diversos congresos internacionales y nacionales y actualmente es responsable de la línea de investigación en síntesis de fármacos de la FE Zaragoza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Muchas gracias. Pues ya después de la presentación, vamos a iniciar con este proyecto que se ha llevado a cabo desde hace unos cuantos años. Bueno, cabe mencionar como antecedente este proyecto es una colaboración por parte del Centro de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Ellos se encargan del desarrollo principalmente y la caracterización genética de algunas especies silvestres de plantas. Bien, entonces ahorita vamos a hablar un poco de esta parte, ¿no? El título de este proyecto es Desarrollo de un proceso de extracción ambientalmente amigable de sulfato de esparteína de hojas y tallos de Lupinus montanus y su potencial aplicación en síntesis asimétrica. Para esto, a manera de introducción, pues vamos a iniciar con los alcaloides. Para empezar, los alcaloides, el término fue acuñado por primera vez en 1819 para referirse a productos de carácter básico que eran de origen vegetal. De hecho, muchos de nosotros hemos ido a hablar de alcaloides y usualmente lo asociamos con drogas principalmente, ¿no? Pues la mayoría de los compuestos biológicamente activos de las plantas son alcaloides, ¿no? Se considera que un alcaloide va a ser un compuesto químico que posee un nitrógeno heterocíclico procedente del metabolismo de los aminoácidos. Entonces, todas las plantas en su metabolismo generan este tipo de compuestos ya sea como desechos en algunas veces, como medios de protección ante algún agente extraño, ya sea para defensa o para alguna otra aplicación que tenga la planta de algún agente externo. ¿Ok? Bien. Dentro de todo el grupo de alcaloides son compuestos nitrogenados. Dentro de todo este grupo de alcaloides están los alcaloides quinolicidínicos, los cuales como tal tienen un núcleo de quinolicina, que es el que vemos aquí al centro, que son dos anillos de 6 miembros donde uno de los átomos del puente del biciclo va a ser un nitrógeno, ¿no? Dentro de los más comunes de los alcaloides quinolisídnicos está la esparteína, la lupanina, la multifluorina y la anahidrina. ¿Ok? Estos alcaloides, si se fijan, dentro de un fragmento de estos compuestos tienen los dos ciclos, el biciclo de dos ciclos de 6 miembros, donde uno de los átomos de carbono puente son nitrógeno, ¿no? Bien. La esparteína
o la menos esparteína, que es el compuesto que más se ha aislado, es uno de los estereoisómeros nada más. Otra ventaja de las plantas es que en su mayoría, cuando tenemos compuestos quirales, las plantas, e incluso nosotros, producimos aminoácidos quirales. Todos los aminoácidos que tenemos, se recuerdan, en nuestro organismo, aquellos que son quirales, son los L-aminoácidos, ¿no? Entonces, la esparteína es un derivado de este metabolismo de los aminoácidos y es un alcaloide quinolicidínico. Es este compuesto que podemos observar, que son un tetraciclo con dos nitrógenos, ¿ok? Quiral, esto de menos esparteína significa que es un compuesto levógiro, ¿ok? Bien. Las aplicaciones de la esparteína, como ya lo mencioné anteriormente, la profesora, la esparteína es un alcaloide que se ha encontrado en diversas especies de lupinos. Se han encontrado durante a lo largo de los años múltiples actividades farmacológicas para diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Pero además de esto, también se ha encontrado que se usa como ligante y organocatalizante en algunas reacciones de síntesis asimétrica. Entonces, teniendo este pequeño preámbulo en mente, vamos a hablar un poco de lo que es la Lupinus montanus. La Lupinus montanus es una planta que crece de manera silvestre, principalmente en bosques de pinos. Usualmente se encuentra comúnmente en el Valle de la Ciudad de México, en las cercanías del Parque Ixtapopo. ¿Ok? Como ya vimos anteriormente, produce estos alcaloides quinolicidínicos. Y aparte se ha encontrado que esta planta es regeneradora de suelos. Entonces, como les comenté en un principio, este proyecto partió en un principio del Centro de Productos Bióticos del Instituto Politécnico, donde ellos caracterizaron genéticamente esta planta y buscaron darle una aplicación. De manera burda, en algunos pobladores por allá del volcán, por las orillas del volcán Popocatépetl, se daban cuenta que esta planta crecía en algunos cultivos de nopal. Y en estos cultivos de nopal, el nopal solía crecer más rápido que en los cultivos donde no había. De ahí la idea de empezar a estudiar esta planta, ¿no? Entonces, de ahí se empezaron a dar que es una planta regeneradora de suelos. Ahí entonces nació la idea de usar esta planta para ayudar a los cultivos, por ejemplo, del maíz, a ver si se podía mejorar la producción. Esa es una parte del proyecto que a nosotros no nos corresponde. De hecho, este proyecto también está en colaboración con la Universidad de Chapingo, donde en realidad están haciendo cultivos de maíz con esta planta y están evaluando si realmente es o va a ser o va a ayudar a los cultivos. Bien, pensando en esa idea de que pudiera ser en un futuro una planta que pudiera crecer junto con los cultivos, por ejemplo, del maíz. Entonces, al final de la cosecha, esta planta iba a terminar siendo un desecho que podría ser usado como abono o en algunas otras cosas, pero de ahí la idea de buscar una aplicación a los desechos de esta planta, ¿no? Ya haciendo los estudios previos y encontrando que muchas especies de los pinos contienen muchos alcaloides quinolicidínicos, buscamos entonces nosotros aislar algunos de estos alcaloides. Ya en estudios previos se encontró que el alcaloide principal de esta planta es la esparteína. De ahí que la idea era de esta planta extraer esparteína, buscando un método que fuera ambientalmente amigable, que no perjudicara y que pues en algún punto pudiera ser un nicho atractivo para algunas personas ya en los cultivos que pudieran tomar esta planta y extraer algo más para que tuviera un valor agregado el cultivo, ¿no? Entonces de ahí surgió esta idea. Digo, en este momento están haciendo esos estudios y se está observando lo que puede pasar, pero eso ya no es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces nuestro grupo se dedicó a extraer la esparteína de este compuesto. Entonces los objetivos de este proyecto fueron desarrollar un proceso que fuera ambientalmente amigable, ¿no? Para extracción de sulfato de esparteína de hojas y tallos de esta planta y evaluar la aplicación de esta esparteína extraída de la planta en algunas reacciones de síntesis asimétrica.
Entonces, a manera de introducción, la extracción de alcaloides siempre ha sido, ha sido muy bien conocida a través de la historia, ¿no? Llevamos siglos haciendo este tipo de extracciones, ¿ok? Las extracciones más comunes es la maceración en medio ácido del material vegetal, la maceración con disolventes orgánicos, últimamente la maceración con fluidos supercríticos como CO2 líquido. Otra que también ya tiene muchos años de ser es la destilación por arrastre de vapor. Dentro de estas, cada uno tiene sus pros y sus contras. La maceración en medio ácido es que al final deja algunos residuos de sales que pudieran no ser aprovechada. El uso de disolventes orgánicos, por ejemplo, pues nos da al final la contaminación porque tenemos que estar usando los disolventes. Una parte se evapora en los procesos de evaporación de este disolvente, no se recupera completamente y pues puede ser contaminante, principalmente porque para la emulsión con disolventes orgánicos se usan disolventes halogenados. Si recordamos estos disolventes halogenados, pues van a dañar la capa de ozono. Una muy atractiva es la maceración con fluidos supercríticos. Es ambientalmente amigable, relativamente, pero es un proceso mucho más costoso por el hecho de que tienen que aislar el CO2 del ambiente, tienen que hacer el proceso de licuefacción de este gas, se usa en su forma líquida y se elimina nuevamente como gas. Entonces ese proceso es algo caro. La destilación por arrastre de vapor se ha hecho desde la antigüedad. Es otra cosa que calentar ese tipo de muestra material vegetal con agua y hacer que se destile esta solución de lo que se llega a extraer en el agua. El problema de esto es que necesita mucho calentamiento, lo cual pues es una gran cantidad de energía la que se requiere para llevar este caso. Entonces, cada una tiene sus problemas, ¿no? La más común es la maceración en medio ácido. Entonces, haciendo esto en cuenta, nosotros decidimos hacer una maceración en medio ácido que me pudiera posteriormente generar la menor cantidad de residuos o si generaba residuos, fueran aprovechados. Entonces, partimos en primera de conseguir el material vegetal. En aquel momento, cuando se empezó este proyecto, era parte del doctor Regla, el cual se fue al Parque Iztapopo a traer esta planta, porque en aquel momento todavía no se tenían cultivos de esta planta en Chapingo, apenas se iba a iniciar esto. Entonces partimos de 800 gramos de hojas y tallos, los cuales se maceraron 2 litros de ácido sulfúrico 0.5 molar. Se molieron, ahí pueden ver un vaso de una licuadora industrial, que es así como lo hacíamos. Y la molienda de esta pasta que se generaba se pone en agitación mecánica a 250 revoluciones por minuto, 24 horas a 50 grados, que no es mucha temperatura. O también hicimos varias pruebas y también lo podemos dejar 3 días a temperatura ambiente y también este, la reacción se daba sin ningún problema. Posteriormente, este material vegetal y esta disolución se filtraban sobre Solcafloc, que no es otra cosa que un derivado de celulosa. Al vacío y el residuo, el líquido que quedaba, lo llevamos a pH 10 con hidróxido de amonio concentrado. Esto formaba al final sales de sulfato de amonio que pudiera ser posteriormente utilizado como fertilizante si se llegaba a esto a un proceso industrial. ¿Ok? La extracción, buscamos usar un disolvente orgánico que nos permitiera obtener la mayor cantidad de estos alcaloides y que pudiera ser recuperado fácilmente. Entonces, haciendo un estudio y preguntando con varias industrias, uno de los disolventes más usados para la industria química es el ciclopentil metiléter, porque tienen procesos desarrollados y lo consideran un disolvente verde. ¿Qué quiere decir esto con verde en la industria química? Que se puede recuperar prácticamente en un 100%. Entonces decidimos hacer la extracción con este disolvente. Se hicieron 3 extracciones de la fase líquida con 350 mililitros de ciclopentil metiléter y posteriormente
Secamos la fase orgánica, concentramos a sequedad a 40 grados para evitar también mucho calentamiento puede descomponer aparte de estos alcaloides. Lo interesante aquí viene después, ya teniendo la mezcla de alcaloides de la planta en un disolvente orgánico, se hicieron diversas pruebas usando diferentes disolventes y diferentes soluciones ácidas para obtener la esparteína. Al final decidimos formar el sulfato en isopropanol después de varias pruebas, porque prácticamente lo que obteníamos como sólido en la cristalización, en la formación de la sal de este sulfato, era el sulfato de esparteína. Los demás alcaloides quedaban en solución, o las sales de los demás alcaloides quedaban en solución en isopropanol. Y usábamos nuevamente ácido sulfúrico 0.5 molar en isopropanol. Posteriormente a esta se preparaba, se adicionaba el ácido y se dejaba enfriar a 4 horas por 48 horas. Se filtraba, se lavaba con isopropanol frío y los cristales se secaban a 60 grados a vacío. Al final de este proceso de 800 gramos del material vegetal húmedo obteníamos 3.43 gramos de sulfato de esparteína, el cual tenía un punto de fusión entre 102 y 104 grados y una rotación óptica de menos 23, una concentración de 4 en agua aproximadamente, o entre 21.5, que es lo que reportaba la literatura. Para la caracterización, se liberaba un poco de este sulfato y se hacía mediante cromatografía de gases masas. Aquí podemos observar a la izquierda es la esparteína extraída de los pinos montanos, comparada con un cromatograma de la esparteína comercial de Aldrich. Como podemos observar, incluso se obtenía una mayor pureza en la esparteína obtenida de los pinos montanos. Posteriormente, se hizo una caracterización por difracción de rayos X de estos cristales de sulfato de esparteína, pudiendo confirmar que teníamos al sulfato de esparteína sin alguna otra impureza. Y aquí podemos observar los diferentes anillos quinolicidínicos que están en negro y cómo están enlazados en la red cristalina a los iones sulfato. Y así es como verificamos también la estereoquímica del sulfato de la esparteína. Para las ventajas de este proceso es que evitábamos el secado del material vegetal, que eso va a ser importante ya que en un proceso de extracción a una escala mucho mayor, el proceso de secado pues va a gastar muchos recursos energéticos ya que se tiene que secar el material. Okay. La otra ventaja de este proceso, que usamos disolventes orgánicos ambientalmente amigables como el ciclopentilmetiléter. Y la otra es que el uso de ácido sulfúrico y hidróxido de amonio para este proceso dan como residuos soluciones de sulfato de amonio que pueden ser usados como fertilizantes. Bien, pues esa es la parte de la extracción del sulfato de esparteína de la planta. Una vez teniendo en cuenta o desarrollando ya este proceso, posteriormente nos dimos a la tarea de buscar la aplicación de esta esparteína en reacciones de síntesis asimétrica. Para eso vamos a hablar un poco de una breve introducción de qué es la síntesis asimétrica. La síntesis asimétrica se puede definir como una transformación en la cual una unidad quiral en un conjunto de moléculas de sustratos se convierte en una unidad quiral, de forma en que los posibles estereoisómeros se obtienen en cantidades desiguales. ¿Qué quiere decir básicamente esto? En una reacción química donde se pueden formar una mezcla de enantiómeros o de estereoisómeros, solo se favorece la formación de uno de ellos. A eso se refiere. Entonces estamos hablando de la obtención de moléculas quirales. Entonces la obtención de moléculas quirales de manera enantiopura ha sido muy limitada hasta el final del siglo XIX y hoy en día está en un gran auge, ¿no? Ya que muchos
muchos compuestos bioactivos hoy en día se sabe que son quirales y se busca obtener solo uno de los estereoisómeros. Pues bien, para la obtención de esos compuestos enantiopuros existen diversos métodos. Existen los métodos resolutivos, que ya llevamos años usándolo. Dentro de estos tenemos a los métodos físicos y químicos, como la cristalización de asteromérica, una resolución Dodge, una resolución dinámica o por cromatografía. Estos son los métodos más de antaño. Dentro de los métodos resolutivos también está la biocatálisis, que hoy en día también es una manera de obtener moléculas quirales de una manera simple. Esta biocatálisis usa enzimas, a veces células íntegras o por procesos de fermentación de algunas bacterias u hongos. Bien, dentro de los métodos sintéticos tenemos los métodos químicos y nuevamente la biocatálisis. La biocatálisis me va a ayudar ya sea a separar estereoisómeros o a sintetizar moléculas enantiopuras. Bien, dentro de los métodos sintéticos también tenemos a los métodos químicos. Dentro de estos métodos químicos tenemos dos. Uno de los más comunes y que se lleva usando desde hace años es el acervo de quiralidad. Este acervo de quiralidad no es otra cosa que el uso de moléculas que ya son quirales para la preparación de moléculas más complejas, partiendo desde aminoácidos, carbohidratos o terpenos. Entonces, eso ya se usaba, el uso de compuestos naturales que ya tengan cierta quiralidad y se modifican esas modificaciones estructurales para obtener moléculas más complejas ya con estos centros quirales. Y la otra, que es la que se usa mucho hoy en día, es la síntesis asimétrica, que conlleva el uso de auxiliares quirales, catalizadores quirales con metales o la organocatálisis. Esto de auxiliares quirales es usar un compuesto que me pueda ayudar a formar un compuesto quiral de manera selectiva y que luego pueda remover de esta misma molécula. Los catalizadores quirales con metales, que es lo que vamos a hacer nosotros, es el uso de formación de complejos metálicos que me puedan servir como catalizadores en reacciones para obtener moléculas quirales. Y la última, que también hoy en día lleva un gran auge, es la organocatálisis, el uso de moléculas quirales que puedan fungir como catalizadores en reacciones para dar solamente uno de los estereoisómeros. Bien, pues estos son los métodos que existen. La importancia de estos, ¿por qué se da? Esta es una imagen que me gusta mucho desde la primera vez que la di. Esta es la portada de una revista llamada Chemical Education, por ahí de los 94, 95, no recuerdo bien qué volumen es en este momento, donde habla de las moléculas quirales. Ahí podemos observar al perrito que está viendo su imagen en el espejo, ¿no? El perrito está representado a la penicilamina, que está viendo a su estereoisómero, si lo pueden observar, se ve como una fiera, ¿no? Una bestia. Eso es básicamente porque la penicilamina, que es un fármaco que se usaba hace algunos años, sostenía propiedades antiartríticas, su enantiómero S, pero estaba la contraparte en la cual su enantiómero R era un compuesto mutágeno. Entonces, como tal, la penicilamina en la producción solo se debe obtener el enantiómero S. Otro muy común, que seguramente han oído hablar de él, el limoneno, ¿no? El S-limoneno tiene sabor a limón, mientras que el R-limoneno tiene sabor a naranja. Y la mezcla de estos compuestos da una variedad de compuestos cítricos, ¿no? Otro ejemplo de esto, que es muy sonado, o ha sonado desde hace muchos años, de la tragedia que causó este fármaco, ¿no? La talidomida. Seguramente todos en algún momento han llegado a escuchar acerca de esto. La talidomida salió como un medicamento sedante para calmar los problemas durante el embarazo. Se vendía el enantiómero R, el cual tenía propiedades sedantes. Lo empezaron a vender y se dieron cuenta que el enantiómero S era un compuesto teratógeno.
Entonces, por allá en Europa, por ahí de los 50, 60, no recuerdo bien, hubo muchos niños que nacieron con malformaciones en extremidades debido a el uso de este compuesto. Desde aquel entonces se buscó que los compuestos que fueran a salir como medicamentos al mercado se evaluaran los esteroisómeros precisamente en este tipo de estudios, toxicidad y teratogenicidad, ya que pues esto fue una gran tragedia, ¿no? Otro compuesto muy común es el naproxeno. El naproxeno que nosotros, seguramente la mayoría de nosotros hemos tomado, lo que viene en las tabletas es el enantiómero S, que tiene las propiedades antiinflamatorias y analgésicas. En estudios se ha encontrado que el enantiómero R es hepatotóxico. Entonces, este es un ejemplo de un medicamento muy común que hoy en día se usa, se sigue usando, y se vende como enantiómero puro. Otro ejemplo, que no es tan común, algunos de nosotros quizás lo llegamos a conocer, otros ya no, es el aspartame. El aspartame es un edulcorante. Su enantiómero SS es 200 veces más dulce que el azúcar, mientras que el enantiómero R es amargo. Entonces, así hay muchos más ejemplos donde podemos observar que las moléculas quirales suelen tener propiedades distintas. No en todos los casos, sin embargo, en algunos, pues sale a relucir mucho. Bien, con base en esto, nosotros estuvimos buscando una serie de reacciones donde pudiéramos usar a la esparteína y obtener compuestos quirales. Después de varias pruebas, de varias reacciones que estuvimos haciendo, encontramos que en la reacción de Henry, la esparteína sí tenía inducción asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que en una reacción en la que usábamos un aldehído y nitrometano para obtener los aminoalcoholes, que esa es la reacción de Henry, la obtención de aminoalcohol, favorecíamos la obtención de uno solo de los estereoisómeros. Ya buscando en la literatura encontramos que habían probado este tipo de reacciones formando complejos con cobre. Entonces formaban el complejo y lo usaban como catalizador del complejo. Nosotros buscando mejorar este proceso, ya que la formación de complejos con metales es complicada y el aislamiento también, pues hacer este tipo de reacciones de manera in situ. Entonces, uno de mis alumnos de tesis, que es parte de su trabajo de tesis, es el desarrollar una reacción en la cual usáramos la esparteína para formar el catalizador de manera in situ y posteriormente adicionar los compuestos para formar la reacción de Henry. Entonces, hasta el momento llevamos varios ejemplos en donde observamos inducción asimétrica, donde el mejor es el uso de el 4-nitrobenzaldehído usando 10% molar de la asparteína y 10% molar del cloro de cobre en metanol con 2 equivalentes de nitrometano y 0.5 equivalentes de trietilamina, obteníamos el nitroalcohol con un 50% de rendimiento. Aquí el aislamiento es un problema ya que la purificación se da por cromatología en columna y lamentablemente en la columna las cualidades ácidas de la sílica nos hacían que se formara también el nitroestireno correspondiente. Entonces ahí el rendimiento es porque en el aislamiento parte del producto se pierde por una reacción secundaria. En este momento seguimos trabajando en buscar un mejor aislamiento que nos permita aumentar el rendimiento. Pero haciendo un análisis por HPLC quiral, obtenemos que en esta reacción obtenemos un 90% de exceso enantiomérico, teniendo entonces buenos resultados. Después hicimos diversos cambios en los grupos funcionales y las posiciones que tenía el anillo aromático y seguimos encontrando que vamos con excesos antioméricos que van del 70 al 92% máximo. Este es como que el mejor ejemplo hasta el momento, ya que ya tiene el mejor rendimiento. Aquí les muestro, por ejemplo, el análisis por HPLC quiral, usando una columna, se llama Quiralcel ODH. Observamos los tiempos de retención, que el enantiómero R
sale en 19.24 minutos y el S en 23.7. Haciendo el análisis del área bajo la curva, obtenemos alrededor de un 95.5% del enantiómero R y un 4.5% del enantiómero S. Entonces, hasta aquí este es el trabajo que llegamos. Seguimos explorando nuevas ideas para usar esta esparteína en algunas otras reacciones asimétricas, pero hasta el momento esto es lo que hemos llevado. Y entonces, como conclusión a esta parte, es que desarrollamos un proceso ambientalmente amigable para la obtención de sulfato de esparteína y ya haciendo cálculos de la relación de humedad que tiene la esparteína, si nosotros usáramos 1 kilogramo de planta seca, podríamos obtener alrededor de 21.5 gramos de esparteína. También evaluamos la esparteína como ligante para la acción asimétrica de Henry, obteniendo altos excesos enantioméricos. Y bien, pues por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer a todos los aquí presentes. Y no sé si haya una sesión de dudas o no. Andrés. Claro, doctor. A continuación, si hubiese alguna duda o alguna pregunta, igual la pueden mandar por el chat o escribirla igual en el en vivo, este, para dictársela aquí al doctor. Entonces, damos unos segundos mientras Claro, podrías compartirnos tus medios de contacto por si alguien se interesa en tus proyectos, en colaborar con ustedes, por favor. claro, pues les puedo pasar mi correo por el chat o te lo dicto a ti. Si nos los gustas dictar a todos para que quede también y Ok, si alguien lo tiene, también lo compartimos en las redes sociales, sí. por Mi correo es manuel.lopez, todo con minúsculas, @zaragoza.unam.mx. Ok, bueno, de momento aquí en el chat no tenemos dudas, o si alguien tuviera alguna duda la podría hacer, o alguna pregunta. Ok, aquí en el chat no tenemos ninguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Dime. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos otra que nos dice, ¿hay algún modelo como el de Felkin, Han o algo similar que explique la formación del enantiómero? Sí, sí lo hay. O sea, no me dio tiempo de ponerlo. Ya hay modelos donde se describe cómo se da el anclaje. La ¿Sí? esparteína forma un complejo con cobre y el cobre nos va, a ver, déjame regreso un poco. El cobre lo que va a hacer va a formar interacciones con el aldehído y como es una molécula quiral va a impedir que el nitrometano cuando forma el enolato con la tritilamina solamente ataque por una de las caras al carbonilo. Entonces eso Ok. va a favorecer la producción de uno solo de los enantiómeros. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue el principal motivo para realizar esta investigación? ¿O cuál fue el interés de estudiar esta molécula? Gracias por compartir sus conocimientos. Precisamente, mira, como parte de una rama de nuestro laboratorio es el obtener compuestos de valor agregado a productos que muchas veces sean de desecho. Hemos desarrollado, por ejemplo, de aceites como de aceites de coco, aceites de palma. Los transformamos y hemos desarrollado inhibidores de corrosión. El objetivo de esto es, de algunos proyectos que se tienen, es obtener algo, un producto de valor agregado. En este caso, como les comento, esto viene de un proyecto más grande, que es el uso de la Lupinus montanus para buscar mejorar las cosechas en las siembras, que los pobladores que a veces les cuesta mucho trabajo pagar fertilizantes o mantener tierras, también los fertilizantes terminan a la larga dañando la tierra. Entonces, el uso de la lupinus dentro de los cultivos favorecería, ya que la planta es regeneradora de suelos.
ayudan a nitrogenar la tierra de manera natural. Pero al final en estos cultivos esta planta sería un desecho. Y entonces Ok, este desecho pudiera ser aprovechado para la obtención de algo más. Esa es la razón. ok. Otro comentario. No sé si se mencionaron los beneficios o usos de la esparteína. La asparagina como tal, hace, se han encontrado, se han encontrado actividades, o sea, antiarrítmica, diurética, velocemente estimulante respiratorio. Tiene diversas, se encontró, bueno, yo haciendo la búsqueda, tiene diversas aplicaciones. No sé si tenga aplicaciones en medicina, pero hay muchos reportes donde se usa esto en estudios como con estas propiedades. Entonces, ese es uno. O sea, la esparteína podría ser utilizada, pudiera ser derivatizada más adelante, no lo sé, en algo que pudiera terminar siendo un fármaco, ¿no? Sí, Nuestra aplicación fue buscar, ya que hacemos síntesis orgánica, usarla como un catalizador para reacciones asimétricas, ya que es una molécula quiral. Ese fue nuestro objetivo en un principio. ok. No tanto como tal buscarle una aplicación farmacológica. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿En qué estados realizarán este estudio o es factible utilizarlo para la reparación de cualquier suelo? ¿Y cuál es el beneficio humano al emplear esto? Precisamente eso es lo que está llevando a cabo en este momento la Universidad de Chapingo. Ellos están haciendo estudios de la mezcla de esta planta con cultivos de maíz y viendo el impacto que tiene en la producción del maíz. Ok. Otro comentario. El producto de la reacción de Henry, ¿qué potencial aplicación tiene en química medicinal? En la reacción de Henry, si nosotros podemos reducir el grupo nitro, nos da alfa-aminoalcoholes. Esos alfa-aminoalcoholes se pueden derivatizar para la obtención de otros compuestos. De la misma manera, se pretende usar otro tipo de aldehídos que me pueden dar otro tipo de moléculas más complejas. Digo, llevamos algunos meses haciendo esta parte preliminar, que es hasta donde hemos llegado. Ok. Bueno, otra pregunta. ¿Esta molécula, la esparteína, se considera como tal un catalizador o cómo se considera? Como tal, lo que yo encontré es que la han usado como catalizador en algunas reacciones de síntesis asimétrica, Ok. que realmente en Y este por momento ejemplo, es una aplicación ¿sí? industrial. Ok. Y por ejemplo, entonces sería un catalizador que favorece una reacción muy específica. No necesariamente específica. Digo, este es el modelo en que nosotros encontramos para evaluar la Ah, ok. inducción quiral, o sea, solamente favorecer uno de los estereoisómeros. Pero Ok. obviamente después de esto pensamos ampliar esto a buscar otros modelos para otro tipo de reacciones que también me favorezcan esto. De hecho, Ok. nuestro laboratorio, la verdad es que a nosotros no nos gusta tanto usar complejos con metales, ya que al final de cuentas el cobre es tóxico. Sí, Entonces, una aplicación industrial farmacéutica no podría tener este proceso, sí, a menos que tenga muchos pasos posteriores, ¿no? sí, sí, Que sí. me garanticen que el cobre se va a perder completamente. De ahí que nosotros buscamos usarla como catalizador. Pero Ok, bueno, hasta estos momentos estamos buscando las aplicaciones de esta esparteína en otro tipo de reacciones asimétricas. ok. Y por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de hacer aislamientos en comparación con una síntesis de bueno, de esta molécula? Bien, la síntesis de esparteína parte de alrededor, si mi memoria no me falla muy bien, entre 20 y 25 pasos de síntesis. Ok, Y tiene rendimientos globales como del 1 o del 2%. Entonces, sintetizar la esparteína no es algo factible o no es algo ok, que sea tan barato. De ahí nuestro objetivo era, si se llegara a mejorar en los cultivos de maíz, pues esto va a ser un desecho. Y de este desecho nosotros podríamos obtener este compuesto que tiene cierto valor agregado. bastante, bastante valor agregado.
Ujú. Pues bueno, de momento no hay más preguntas, doctor, ni más comentarios. Entonces, nuevamente le agradecemos su participación. Asimismo, a todos los participantes agradecemos su presencia e interés. Y en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naum Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar, les agradecemos y les deseamos una excelente tarde.